Saludos y bendiciones, queridos amigos, los saludan Susana Godoy y el Padre Teo. En esta ocasión transmitiendo desde uno de nuestros estudios, compartiendo con ustedes una nueva sección, así que vamos a iniciar con una serie de preguntas y respuestas. Y saludamos naturalmente cordialmente a Coco en el estudio en Celaya y nos da mucho gusto poder participar de esta manera con ustedes en una nueva edición de El Diario de María. Así es, pues bueno, hoy tenemos muchísimas preguntas aquí acumuladas y entre ellas la siguiente. Buenas noches, mi difunto esposo le compartió en ocasiones la comunión a nuestra bebé como premio por estar quietecita en misa. ¿Esta es una falta? Y en todo caso, ¿qué puedo hacer para repararla? A ver si entiendo. El difunto esposo, o sea, se apareció. No. Cuando no estaba difunto y comulgaba, y comulgaba, le daba fracción de la comunión suya a la bebé como premio porque se portaba bien en misa. Y la bebé teniendo, pues si es bebé, 2 años, pues año y medio, 1 año. Tal vez sí. Y la bebé tenía superdotación de inteligencia porque entendía que era la comunión y que era un premio. Era un premio, porque estaba quietecita en misa. No, por supuesto, en este caso, por algún motivo la iglesia tiene instituida pues lo que es la primera comunión, ¿se entiende, no? Porque se requiere una preparación. Y una bebé, pues yo creo que en este caso es perfectamente inteligible que no va a entender premio, pues si le hubiera dado un dulce, pues hubiera sido lo mismo para la bebé, porque la bebé no entiende. En la iglesia queremos comulgar sabiendo, y pues hay que recordar la enseñanza de que siempre se ha pedido a los fieles que estén debidamente preparados, confesados, cuando quieren comulgar. ¿Sí? En este caso la bebé naturalmente no tiene ningún conocimiento de lo que podría significar. Aquí también se olvida que quien da la comunión, eso es un hecho también que debemos recordar, la comunión la da un ministro de la Eucaristía y aquí tenemos un ministro ordinario que es el diácono, que es el sacerdote, el obispo, etc. O sea, los miembros del clero son ministros ordinarios de la Santa Comunión. Y tenemos hoy en día también a los ministros extraordinarios de la Santa Comunión, que son laicos nombrados por el obispo o, digamos, permanentemente o para una ocasión única, el mismo celebrante los puede nombrar para que ayuden en una determinada ocasión, para que ayuden cuando hay el gran número de fieles en la distribución de la comunión. La iglesia todo esto lo ha determinado así precisamente porque no se trata de un alimento ordinario. Naturalmente una bebé no va a entender qué cosa es un alimento especial, sobrenatural, natural. La bebé no se entera porque la bebé la única cosa que podrá decir, mamá, eso es lo que dirá la bebé. Entonces, el buen papá... Yo creo que la señora que hace la pregunta entiende perfectamente lo que estaba pues equivocado el acto y reparar, pues miren, pues probablemente el buen papá ni se enteraba de lo que estaba haciendo porque en su amor de papá quería dar pues un premio a la bebé y para él ese era un premio pues para la bebé, ¿no? Yo no me preocuparía tanto por reparar. Él ya fue juzgado, Dios ya le miró la vida porque ya es difunto, entonces yo dejaría descansar esto así. ¿Sí? Él ciertamente cometió un error, así lo llamaría porque no observó las leyes de distribución de la Sagrada Eucaristía, pero no metería yo el asunto bajo más inspección, escrutinio, porque creo que no amerita más, porque no veo intención equivocada aquí. Bien, una señora pregunta, una señora me dice que yo traigo a un familiar muerto
que me sigue para todos lados, que necesito que me hagan oración para que él vaya y descanse. ¿A quién se la puedo solicitar? ¿Hay gente que puede ver realmente a los muertos, hablar con ellos? ¿Es carisma o es dado por el demonio? Susi, aquí tenemos un tema muy interesante. Primero, aquí hay varios aspectos que queremos analizar aquí. Uno, la gente me dice que traigo algo. Esto ya es un punto interesante porque otra persona ve y me dice a mí. Luego, segundo punto que ahora podemos mirar en la respuesta, que un difunto me acompañe. Y tercero, pues cómo se quita al difunto que me podría acompañar. Hay como tres elementos. Entonces, el primer elemento, yo siempre les he dicho y con mucha insistencia que ojo y cuidado con el tema de que alguien me dijo de que tengo algo, porque normalmente eso no es cierto. Lo digo porque muchas personas que tienen un don inicial de visión, pero que no lo saben discernir, pueden llegar a confundir a otras personas, porque si la persona me dijo que yo traigo un difunto y lo dejó así, o sea, ni fu ni fa, Claro. porque no ayudó ni al difunto ni a mí. Sí. Simplemente dijo, pues hay una mancha. y pues ahora dime con qué jabón, ahora qué sigue. Aquí vemos un ejemplo muy claro de lo que es pues, dejar a una persona con confusión, con duda, y ahora qué sigue. Entonces, cuando yo digo, si yo tengo un don de visión y veo a un muerto o veo una contaminación o una presencia, pues yo tengo que dar el servicio completo. Pues ahora, ¿cómo se quita? Pero en este punto quiero subrayar lo siguiente. Ojo con las personas que se te acercan y te dicen que ven algo, porque normalmente no ha sido suficientemente discernido y el tema termina en confusión. Entonces esto me parece muy importante tener en cuenta las personas crédulas, y aquí en América Latina pues sí tenemos un ambiente de cierta credulidad en el que las personas caen fácilmente en un cierto sincretismo porque mezclan cosas de diferentes tradiciones religiosas y luego piensan que la Santa Muerte es católica porque también hay calaveras y que el Día de los Muertos y que el 1 de diciembre y de noviembre y el 2 de noviembre, que primero los niños, luego los adultos. O sea, cosas del folclore que se mezclan con elementos de religiosidad católica y eso no es así. Entonces, cuando se dice, yo te veo algo, pues hermano vidente, pues también di la solución, ayuda a la persona a que se lo quite. Entonces, segundo punto, si es posible que difuntos puedan caminar con nosotros. Es un tema muy, muy interesante. Hemos conocido decenas de personas a lo largo de estos años que hemos trabajado que tienen el don de ver a las almas de los difuntos. ¿Cómo es posible esto? Creo que aquí tenemos que echar un vistazo sobre la situación de un difunto cuando pues sale del cuerpo. ¿Cómo habrá vivido? ¿Cómo habrá sido su muerte? ¿Murió en gracia? ¿No murió en gracia? Las personas hoy en día, hermanos, mueren sin Dios. Si miramos las estadísticas, solo un 1% de la población en Roma, cuando yo leí esas estadísticas, siempre lo recuerdo con cierto asombro, en la ciudad eterna ni el 1% de la población va a misa. Si miramos las estadísticas fuera de Europa, pues hermano, subo un poquito porque el pueblo latinoamericano es más, tiene mayor religiosidad. En Europa son más fríos en ese sentido. Aquí, pues, póngale que tal vez el 10% de la población va a misa. Pero donde yo estaba, en Celaya, teníamos un fraccionamiento, un barrio de Celaya donde había 20,000 familias. En este barrio, la capilla de la Divina Misericordia los domingos recibía 500 personas en las 2 misas que se celebraban.
pero son 20,000 familias. Una familia, hermano, pues póngale que son 4 personas. Estamos hablando de 80,000 personas y 500 van a misa. Entonces, ¿qué significa? Ahora no quiero que hagas un ejercicio de matemática para que calcules el porcentaje, pero hermanos, es claro que menos de un 1% también en Celaya, en esta zona, va a misa. Por tanto, la gente vive sin Dios y muere sin Dios. Y cuando luego estamos en el momento del traspaso y ya no hay para atrás, y yo poco a poco voy viendo mi realidad espiritual, pues no hay solución, porque ya sacerdote no hay, de los sacramentos que voy a saber, porque he vivido sin esto y ahora voy a morir sin esto. Y hermanos, así se encuentra el alma. Por tanto, el alma de un difunto que camina conmigo, esto es posible, sí. ¿Y por qué? Porque no descansa. Porque vivió sin Dios, murió sin Dios. Y aunque haya vivido con Dios y haya vivido cerca de su credo, con su credo católico y lo haya practicado, a veces las personas pues tienen apegos, tienen vicios, tienen comportamientos que necesitan purificación. Esto no es tan sencillo. La profesión protestante esta que decía que estoy salvo porque creo, ¿sí? Porque el hecho de creer significa que ya estás salvo. Uno dice, pues los católicos decimos, pues sí, estoy salvado objetivamente, pero ahora necesito subjetivamente hacerme la mía, esa salvación, la debo apropiar, esa salvación, y la debo introducir en mí. O sea, qué comportamiento se requiere, qué purificación se requiere, eso no es tan sencillo. Entonces, en nuestra práctica hemos visto muchas veces que los difuntos puedan acompañar a un vivo. ¿Y esto cómo es posible? Los difuntos son almas sin cuerpo, como los ángeles son espíritus sin cuerpo. Y los espíritus se comunican pensándose los unos a los otros. Entonces, si el difunto me piensa a mí, es que me acompaña a mí. Los difuntos normalmente no nos piensan a nosotros los vivos, sino deberían pensar en Dios, cielo, deberían compartir con Dios la felicidad en el cielo, pero viven pues apegados a este mundo. Por tanto, piensan este mundo, nos piensan a nosotros mismos. Están todavía apegados a este mundo. Significa que necesitan purificación. Una persona con visión puede ver a un difunto que acompaña a un vivo o que está atado a un lugar. Quiere decir que el difunto piensa este lugar y de este lugar no sale. Cerrado en este círculo de pensamiento, los espíritus piensan, ahí se queda el difunto. Entonces, tercer elemento, ¿cómo podemos ayudar a las almas? Hermanos, lo más eficaz para las almas de los difuntos es aplicarles los méritos del sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo, Él ha pagado por todas nuestras faltas, pecados, limitaciones, apegos, vicios, todo lo que puedes imaginar. Él ha pagado y sobró. Esto se llama el tesoro de la iglesia, los méritos del Sagrado Corazón de Jesús, los méritos de los santos, las obras santas, todo esto nosotros queremos aplicar a los difuntos estos méritos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedir en la Santa Misa por los difuntos, vamos a pedir que los difuntos reciban los méritos del Sagrado Corazón, del sufrimiento de Cristo, de su sacrificio en la cruz, su resurrección. Esto lo hacemos ofreciendo una Santa Misa por los difuntos. Por tanto, ve a tu parroquia, ve al secretariado de tu parroquia, encarga misas. También con nuestra Fundación San Miguel Arcángel puedes encargar misas escribiendo un correo a misas@fundacionsma.org. Con cualquier sacerdote lo puedes hacer. No solo la Santa Misa, hermano, hermana, también puedes ofrecer oraciones personales, sobre todo cuando has comulgado en la Santa Misa. Es un momento muy hermoso para pedir por tus difuntos. Recuerda que mientras tú estás vivo, hasta el día de tu muerte, encarga misas, ora por tus difuntos, porque esta es la manera de aplicarle los méritos del Sagrado Corazón de Jesús, los méritos de Cristo,
para que lleguen a descansar. Entonces, como ves, Susi, una pregunta más bien amplia y por eso merecía una respuesta. Una buena respuesta extendida. Nosotros hemos encontrado personas que tienen don de visión. Yo recuerdo un amigo de Mississippi, Orlando Marín. Sí, él nos acaba de saludar en la sección de comentarios de YouTube con ocasión de la muerte de nuestro padre Raúl Valencia. Hay muchas personas que tienen don. ¿Qué consejo les podrías dar tú a las personas que tienen don de visión para que puedan ejercerlo, ayudar a los difuntos y a los vivos que tienen la compañía de difuntos? Claro, de hecho en el taller se me acercó una señora y fue una de las preguntas dentro del taller de este sábado pasado, de una jovencita de 12 años que también ve a los difuntos y los escucha y está atemorizada. Entonces mamá la llevaba a los retiros de sanación para que se sanara. Entonces yo le dije a la señora... ¿Se sanara de ver a los difuntos? Sí, le dije, es que tu hija no está enferma. Esto no es, la vamos a sanar de ver a los difuntos. Al contrario, tenemos personas que desde muy pequeños tienen estos carismas, estas capacidades, y todos los dones o capacidades o carismas que Dios da son para servir a la iglesia. Ahora, iglesia somos todos los bautizados. Y la iglesia está dividida en militante, que somos los que estamos vivos, triunfante, los que ya están en el cielo, los santos, y purgante, los que están en el purgatorio. Y yo me atrevería, si no tiene otra cosa que agregar como teólogo, que estas almas errantes que todavía no están ni aquí ni allá pudieran estar dentro de esta parte de los purgantes, porque todavía están también sin pena ni gloria, como decía mi abuelita, ¿no? Entonces, si son bautizados, aunque estén difuntos, el alma sigue, o sea, el alma no se descompone o se evapora. Entonces, esta facultad de ciertas personas de poder percibir e interactuar con las almas, yo diría, desencarnadas, porque simplemente ya no tienen el cuerpo, la forma física, pero siguen existiendo. En este caso son las almas del purgatorio o las almas que llamamos nosotros también errantes, que no se encuentran todavía, digamos, que hayan vivido su sentencia de purgatorio. En ocasiones el Señor permite que las almas del purgatorio se acerquen para solicitar misas, solicitar rosarios, solicitar visitas al Santísimo, incluso para disminuir su pena en el purgatorio. Entonces, este es un don de ayudar a la iglesia, poner al servicio de la iglesia y no en tu templo. No vas a ir al templo y decir, oigan, es que yo veo muertos, tráiganme a sus muertos, por favor, o tráiganme las fotos, porque luego también se les ocurre a muchas personas, ¿no? Te traigo la foto a ver si tú ves algo raro. No. El servicio a la iglesia de este carisma es orar por los difuntos. Si eres pequeño, si eres adulto, tal vez has negado y te has asustado de percibir esta realidad espiritual, porque pues no es fácil. El resto de la gente que no lo ve pues dice que estás loco, que estás alucinando, que tienes esquizofrenia, que tienes demencia, ¿verdad? Y muchas de estas personas prefieren callar este carisma y este don por no evitarse la pena de ser juzgados como locos. Y aún así, de esa forma, el carisma no desaparece, o sea, porque no estás enfermo, porque no es algo equivocado. Dios te lo ha dado para orar e interceder. Por supuesto, tienes que conocer, punto número 1, no eres raro, eres especial. Esto no es una enfermedad, no se te va a quitar, no busques sanación. Lo que puedes es vivir en gracia para ser un canal limpio de oración y de intercesión para las almas. Un carisma muy similar a este son las personas que también se asustan y sueñan o sienten que una persona va a morir próximamente.
Y en esos sueños o en esa interacción, incluso a veces fugaz, saben y perciben que una persona va a morir pronto. Claro que no te le vas a acercar a una persona y decir, oye, pues acabo de darme cuenta que te vas a morir pronto. O sea, no. Toca orar e interceder y ser como muy discreto y ser con mucha caridad. Si la persona es cercana, invitarla a un retiro, invitarla a una misa, ¿no? Invitarla a la confesión, no porque le vas a decir que se va a morir, sino porque tú sabes que necesita ir lo mejor preparada para este momento. Y definitivamente todas esas almas por las cuales uno intercede son tus abogados, son tus amigos, son quienes están del otro lado en la iglesia triunfante, ayudando y esperando a que tú también tengas un buen tránsito de ser militante a ser triunfante. Entonces ayudémonos como iglesia en estos 3 estados. Por supuesto, los santos que ya están en la iglesia triunfante interceden y ayudan por todo el resto de la iglesia. Susi, tú acabas de decir que en el pasado evento, pues cuéntanos también, ahora nuestros amigos Radio Escuchas quieren saber cuál evento, ya que la Fundación San Miguel con el Padre Teo, Ágape Consultoría, estuvimos 18 meses en Celaya y nos hemos retirado de Celaya. Ahora, ¿qué evento fue? ¿Qué hicimos? Estuvimos en Guadalajara, tuvimos un taller hermoso sobre, no sobre parejas nada más, sino se llamó Entre el amor y el deseo. Tratamos toda esta parte psicoemocional y espiritual de la relación de pareja, que no era solo por invitar parejas, sino todos aquellos que quieren tener pareja o que están queriendo salir de su pareja también. Sí, que nos encontramos con estas diferencias entre las parejas. Por supuesto, fue un gusto haber compartido con las parejas que asistieron en el Hotel Camino Real Guadalajara. Compartimos la comida, compartimos los snacks. De hecho, pues ya hemos subido unos videos y unas fotografías para que los consulten tanto en nuestras páginas Facebook como en nuestros canales de YouTube, para que vean pues qué es lo que en esta ocasión Ágape Consultorías, Fundación San Miguel Arcángel quiere ofrecerles con este proyecto de talleres. En realidad estamos muy contentos con los resultados, con la gente que está también muy contenta. Incluso muchos de los comentarios fueron, yo quiero uno de 2 días, quiero más. Se me hizo muy cortito el tiempo y vaya que estuvimos prácticamente 12 horas, casi 12 horas en trabajo y en convivencia. En realidad se vuelve un espacio muy fraternal de convivir, de interactuar. No es como en los eventos en los que hay tantas personas, ¿verdad? Y hay oportunidad de compartir y de platicar y de interactuar entre los mismos asistentes. En nuestras páginas Facebook, los canales en YouTube, podrán ver un video breve, corto, con algunas fotografías. Y Abril, están bienvenidos. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, ¿qué más está en nuestra lista? Sí, bueno, pues tenemos acá otras preguntitas también muy interesantes. ¿Continuamos con las preguntas? Bien, nos preguntan también, ¿cómo se puede describir el purgatorio? Si en el infierno hay fuego y azufre, entonces, ¿ahí cómo sería en el purgatorio? También una excelente pregunta, porque nuestra religión católica se ha acompañado, no porque lo ha querido, sino porque así es el ser humano, de una especie de folclore, o sea, imaginaciones populares, ideas que pululan en la imaginación popular, lo que la gente se imagina de cómo es el infierno. Nosotros, por ser seres humanos que vivimos pues en Celaya, en León, en México, en Monterrey, pensamos que el infierno, el cielo, el purgatorio sean lugares. Ahora yo les pregunto, ¿en qué mapa está el infierno? ¿Dónde compro un boleto para el purgatorio para ver a la abuela? O sea, la imaginación nos dice que el infierno, el cielo, el purgatorio tienen que ser lugares, porque de otra forma no me imagino esto. Ahora, el teólogo viene y te destruye esta imaginación, porque el teólogo te dice que cielo, purgatorio, infierno son estados del alma.
no son lugares, serán lugares el cielo y el infierno después de la resurrección de los muertos, cuando todos tendrán de nuevo un cuerpo ya inmortal, incapaz de perecer, incapaz de morir. Pero en este momento de la historia de la salvación, cielo, purgatorio, infierno, no son lugares, son estados. Por tanto, cuando se habla de fuego, azufre, son elementos que ayudan a mi imaginación. ¿Por qué fuego y por qué azufre? Porque el fuego, que hace alusión al sufrimiento del tacto, y hace también alusión al sufrimiento de la conciencia, porque es como algo que me arde en la conciencia. Quiere decir que mis sentidos sufren. El azufre quiere decir que mi olfato sufre, porque el azufre huele horrible. Todo esto, sin embargo, ahora el fuego del infierno no es físico, es espiritual, porque no es físico el infierno. Lo será después de la resurrección de los muertos, cuando Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra. Todo esto sacado del Apocalipsis. Ahora, nuestra amiga que entonces pregunta cómo va a ser el purgatorio, si el infierno hay esto y lo otro. El purgatorio es un estado del alma que nunca será un lugar, porque no es un lugar que permanecerá escatológicamente, es un estado del alma. Es el momento en el que el alma se purifica, y por tanto todo lo tenemos que ver con una cierta, en comparación a, si yo me imagino cómo me purifico y me castigan y me dicen, pues mira, sube este bulto a este monte. Yo me imagino esto, cómo será de subir con un bulto de papas de 25 kilos en mis espaldas, cómo sufrirán mis rodillas y la sed que tendré, y cómo sudaré, y cómo me costará y cómo me cansaré, y todo esto. Pues eso es una imagen, porque no podemos, nosotros que no hemos estado allá y que no nos corresponde en este estado de vida saber demasiado sobre el estado de purificación, pues no sabemos cómo es. Nos imaginamos con parábolas, nos imaginamos con comparaciones, con similitudes, cómo sería ahora en este estado de vida la purificación, un castigo, y entonces correspondiente sería espiritualmente allá. El cielo nos ayuda a entender cómo es el purgatorio, porque ha permitido a algunas almas viajar allá, ver, tener impresiones sobre el purgatorio, y por tanto comunicarnos a nosotros cómo podría ser el purgatorio, cómo podría ser el sufrimiento. Lo que sí podemos decir es que en el purgatorio no hay una situación igual para todos, porque no todos necesitan purificación de lo mismo, ni en la misma intensidad. Habrá personas que dicen, pues mira, a mí me gustaba el azúcar. Y otros que dicen, pues a mí me gustaba el azúcar y chocolate y café y pan. Y otros dirán, pues todo esto, pero además tenía yo el vicio de ser muy enojón. O sea, ya ves que no todos tienen el mismo problema. Yo creo que las personas que han tenido la oportunidad de acompañar a algunas personas a morir, pues más o menos intuyen que luego estas personas no quieren morir, tienen miedo de morir, porque de alguna forma pesa sobre ellos las equivocaciones, las faltas, lo que les causa vergüenza, lo que nunca han querido confesar tal vez, pues las cosas pesadas, las cosas duras, los sufrimientos, todo esto, a la hora de morir, pues todo esto vuelve a la superficie. Y por eso pedimos precisamente en el Ave María, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte, porque el momento del traspaso es el momento muy importante. Así que, para resumir el tema, el purgatorio no es un lugar, no será un lugar, porque no es un estado escatológico permanente como lo son cielo e infierno.
es meramente un estado del alma, el cuerpo no participa de esto. En la resurrección de los muertos desaparecerá el purgatorio. Esto es enseñanza de la Iglesia. Qué interesante, en verdad, que esto de alguna forma nos lo explican en el catecismo cuando somos niños y pues a veces no se vuelve a tocar el tema, ¿no? O sea, es un tema muy interesante, el cielo, el infierno, el purgatorio, y no se nos evangeliza, no se nos catequiza al respecto de esta manera tan profunda, pues cuando vas al catecismo para tu primera comunión, ¿no? Mira, la misma señora que hizo la pregunta se queda en elementos del folclore. Pensamos en infierno y pensamos en fuego, en azufre, porque de esto nos hablaba la abuela. Pero hablar de esta realidad en términos teológicos un poquito más profundos nos quita ese elemento folclorístico de pues, demonios, dragones y las cavernas ardientes y cosas así, ¿no? Que ciertamente habrá elementos de estos, pero no es lo mismo para todos, ni el infierno es lo mismo para todos. O sea, eso también hay que decirlo. Pero son cosas que requieren cierto entrenamiento en la fe, porque estos conceptos tan sobrenaturales no los manejan entre todas las personas, porque requieren mucha fe y mucho entrenamiento en lo sobrenatural. Sí. Bien, tenemos otra pregunta y dice, Padre, ¿y si existe el anticristo o es una invención de la Iglesia? El anticristo no es una invención de la Iglesia, es un dato bíblico. En las cartas de San Juan ya encuentras al anticristo, donde San Juan dice, miren, se les ha dicho que vendrá el anticristo y ya está aquí, y de hecho han venido muchos anticristos. El anticristo es un concepto bíblico de una personas en realidad es además de el gran anticristo que vendrá al final de los tiempos, existe la actitud del anticristo, o sea, la persona humana que niega el evangelio de Cristo, sobre todo dice San Juan, el que niega que Cristo vino en la carne, o sea, el que niega la encarnación, quien dice que Cristo no se ha hecho hombre, que Dios no se ha hecho hombre, este es el anticristo. Sobre todo la gnosis, que es una corriente de pensamiento en los primeros 5 o 6 siglos de la historia de la Iglesia. Esa corriente nacida en el ambiente de la filosofía griega negaba la realidad de la encarnación. Todo lo carnal, lo encarnado, lo físico era inmundo, solo se hablaba del pensamiento, la idea. Por eso se le ridiculizaba a San Pablo en el Areópago cuando hablaba de la resurrección. Para esa corriente de pensamiento, lo carnal, lo físico era inmundo, había que liberarse. El filósofo Platón tiene muchas ideas acerca de la liberación del alma del cuerpo, porque el cuerpo es una prisión y se tiene que liberar, etcétera, etcétera. Entonces la gnosis hablaba de esto, pero bueno, me estoy andando por las ramas, me parece. Se me fue. Del anticristo. Tanta cosa. El anticristo. Entonces, hablando del gran anticristo, al final de los tiempos vendría el gran anticristo con todos los acontecimientos narrados en los últimos capítulos del Apocalipsis. Esto no es una invención de la Iglesia, es una reflexión a partir de unos datos bíblicos bien concretos. Les recomiendo que tomen el libro del Apocalipsis y se fusilen la última parte, la segunda mitad más o menos, donde vienen descritos los acontecimientos en ese lenguaje profético multifacético tan difícil de entender. Les voy a pedir que no tomen literalmente todo esto. No lo tomen literalmente. Mucho de esto tiene 3, 4, 5, 6, 7 capas de significado. Eso no es para que lo tomes todo literalmente. Tiene que tomarse algo en sentido figurado, otro en sentido espiritual, otro en sentido material. Esto no es tan sencillo.
ojo con eso de la interpretación privada del Apocalipsis porque vas a caer en errores. Pero la idea fundamental de que vendrá una persona que usurpará el lugar del trono de Dios en el templo es una idea fundamental que nos ha acompañado desde tiempos del Antiguo Testamento, porque la idea de la abominación que se sentará sobre el trono de Dios en el templo ya es una idea judía que luego ingresó al cristianismo con la idea del anticristo, que usurpará el trono de Dios en el gran final de los tiempos, antes de los 3 días de oscuridad y el juicio final. Y entonces anticristos que han venido antes o que son varios, se habla, por supuesto, en el Apocalipsis de el gran, ¿no? El que se sentará y el que en el trono y que vendrá a confundir a la iglesia y al pequeño rebaño o al remanente. Pero ese es uno al final de los tiempos. ¿Cómo es que entonces San Pablo nos habla de que han venido otros? Se habla de el anticristo como sinónimo de falso profeta. O sea, el que usurpa el lugar, el honor, el nombramiento de profeta y dice cosas equivocadas. Anticristo como personas que dicen yo soy Cristo, o sea, proclaman a su propia persona como una nueva encarnación porque estamos esperando la nueva venida de Cristo. Ajá. Estamos esperando que regrese para el gran final de la historia, el gran final de la historia de la salvación. Y dicen, yo soy. Y Cristo nos dice en el Evangelio, muchos vendrán y dirán, yo soy, pero no les hagan caso. Porque son precisamente personas que usurpan el lugar de Cristo, de Dios, pero no lo son mentirosos. Son personas que buscan su propia glorificación. Son personas con egos exaltados que no saben cuál es su lugar verdadero, usurpan el lugar de Dios, el trono de Dios, quieren proclamarse como Cristos y no lo son. Interesante. Y bueno, seguimos. Otra pregunta dice, ¿cuáles son los 3 enemigos del alma? ¿Me los podría explicar detalladamente, por favor? ¿Cuáles son los 3 enemigos del alma? Ajá. No sé, preséntamelos. ¿Cuáles son los 3 enemigos del alma? Demonio, carne y... ¿qué más? Mundo, demonio y carne. La persona hace referencia al famoso dicho de San Juan, de una de las cartas de San Juan, donde se habla de dónde viene la tentación. Mundo, carne, demonio. Uh-huh. Son los tres grandes enemigos de los cuales yo los tengo que conocer y me tengo que defender. Creo que demonio es muy sencillo, es decir, la tentación que proviene de fuera, que es espiritual, que me viene a partir de un ser espiritual malévolo, irreparablemente malévolo, que se llama demonio y que son muchos, y el principal de los cuales se llama Satanás. Los pensamientos, las situaciones, las ocasiones, mucho de esto puede venir del demonio porque él puede manipular, el demonio puede colocar en mi cabeza pensamientos, impresiones, recuerdos, el demonio puede manipularme emocionalmente, espiritualmente, sexualmente, afectivamente, puede provocar en mí actitudes porque él tiene poder sobre esto, él tiene cierto poder sobre mí, sobre todo cuando pues, no me entrego a Dios, cuando no sé, cuando no tengo formación, él me puede manipular. Segundo elemento, lo que llamamos la carne, es decir, la propia naturaleza, mi propia constitución. Por carne normalmente entendemos pues, la sexualidad, porque esto es lo que entendemos por carnal, etc. Pero el término carne bíblicamente no quiere decir solamente concupiscencia, sexualidad.
vida desordenada, actitud libidinosa. Quiere decir todo lo que es caído. O sea, mi pereza es el aspecto carnal, es la carne. Mi envidia es la carne. Mi mala actitud porque no quiero compartir es la carne. La gula que yo quiero comer y subo de peso y luego no quiero hacer ejercicio es la carne. Todo esto que yo encuentro en mí con la característica de caído, herido, mi naturaleza herida es la carne. Y en la doctrina católica nosotros hablamos de una naturaleza herida precisamente por el pecado original, porque nuestros primeros padres, a pesar de haber tenido una naturaleza perfecta, decidieron por su libre voluntad pecar. Y esto nos heredó a nosotros una naturaleza caída. Inclusive mi intelecto, que ahora es limitado, porque si yo te digo 725 menos 138, tú dices... Saco el teléfono para hacer la cuenta. Ya necesito, exacto, pero mi intelecto que es tan lento que no entiende ciertas cosas, es carne, o sea, que es una facultad del alma, pero como es limitado, como es caído, como tiene límites que no puedo quitar porque quiero, esto es carne, mi naturaleza humana caída. La voluntad, que cuántas veces me propongo algo, tomo una resolución de hacer esto y lo vuelvo a hacer porque mi voluntad no es firme. Sí, presénteme a un drogadicto y hablemos de la firmeza de voluntad. O sea, por favor. Luego, tercer elemento, mundo. Por mundo entendemos todo el ejemplo negativo que podemos recibir de los demás. Pues todos lo hacen, pues yo también. Pues mira, porque esto se vende en una tienda, pues lo puedo comprar, pues yo lo compro. El ejemplo que seduce a hacer el mal, también hablamos de las tres concupiscencias, el del ojo, o que lo veo, ¿no? El plin plin, la ostentación, que los demás, lo que hacen los demás, pues me lo presentan, el mundo, el ejemplo que me seduce a caer. Esto creo que son en general entonces lo que la señora que hacía la pregunta quería decir con los tres enemigos, porque yo pensaba que Adolfo y Héctor y Martín eran los tres enemigos. No, son tres. Los enemigos. Y bueno, sí, algo bien interesante es que ese concepto, ¿no? Que si es un enemigo, pues en una guerra, si no conoces a tu enemigo, pues ya perdiste. Si no sabes cuál es la estrategia del bando enemigo, pues vas a perder. Si tú estás en esto que se llama guerra espiritual, pues tú también necesitas tener un plan y un proyecto de acción contra tu enemigo. Entonces hay que prepararse, no es nada más, ay, pues pobrecito de mí, a mí me tocó la tentación, o ay, es que soy débil, yo así soy, así Dios me hizo, ¿no? O sea, ¿cómo vas a planear también tu estrategia en este combate espiritual contra esos enemigos? ¿Cómo los vas a conocer? ¿Cómo los vas a identificar? ¿Y cómo los vas a combatir? ¿No? Sí, muy importante el conocer, porque el viejo dicho, soldado avisado... no muere en la guerra. ¿Así? ¿Soldado avisado no muere? No, pues no, al menos sabes si le entra o no le entra. No, luego le tiramos una bomba, todos murieron. Entonces avisamos. Pero la idea es esta, si yo sé que por la izquierda hay un campo minado y por la derecha hay camino libre, pues solo un menso va a tirar por la izquierda. Claro, sí, entre las bombas. Entonces, soldado avisado no muere en ese sentido. Si tú sabes que por aquí no, entonces no es por allá. Conoce a tu enemigo, ten presente cómo te ataca, cómo te hace la vida imposible para que te puedas defender. Tenemos una conferencia muy interesante en nuestro canal YouTube, Fundación SMA, que se llama El ataque de Satanás contra la familia, cómo ataca Satanás a los servidores. Tenemos varios videos sobre cómo funciona la tentación, cómo trabaja para que ustedes
lo pueden escuchar, se pueden meter. Nuestro canal se llama Fundación SMA, nos pueden buscar también como Padre Teodoro, ambos buscadores funcionan, ambos elementos de búsqueda funcionan, para que escuchen estos videos, cómo Satanás ataca a la familia, cómo Satanás ataca a los servidores, para que sepan exactamente cómo defenderse de estos ataques. Pero yo creo que ya hasta aquí llegaron las preguntas porque ya es la hora. Ya se nos fue el Esto tiempo. fue rapidísimamente, sí. Bueno, Coco, te pasamos la palabra y les deseamos una feliz noche. Buenas noches.